¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Chat Internacional. Aquí estamos con Anabela Villach, que ha retornado. ¿Cómo estás, Anabela? Muy bien, Claudia, buenas noches. Bueno, Anabela, abogada, miembro de CERIDI, y con ella vamos a estar desarrollando un tema relacionado con lo que ha pasado hace algunas horas nada más, lo vamos a decir así, hace algunos días, y hablamos del plebiscito en el vecino país. Y el análisis lo vamos a llevar adelante con Ana María Moure, directora de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, a quien le damos las buenas noches. Ana María, ¿cómo le va? Bienvenida. ¿Cómo está, Claudia? Muy buenas tardes a usted y a Anabela. La saludo especialmente y, por supuesto, agradezco a Chat Internacional que se transmite por el canal de la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, y estoy muy honrada de que podamos compartir esta tarde algunas ideas sobre estos temas. Bueno, Ana María, para comenzar, ¿cómo se desarrolló la jornada electoral? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Cuál es la lectura primera que se hace de el día de la jornada de votación? Bueno, yo creo que este resultado, si bien fue un poco ya esperado, de acuerdo a los resultados de las últimas encuestas que estaban dando un margen mayor al rechazo que al apruebo, finalmente alrededor de un 62% de la población, fue un 61,92%, manifestó su opción por el rechazo en circunstancias de que esta fue producto de una participación muy alta, en este caso de la población. Si bien el voto era obligatorio, igualmente hubo una alta concurrencia a las urnas de votación, y también el trabajo de CERVEL fue muy bien valorado por la ciudadanía en cuanto a la eficiencia del escrutinio de las mesas, con más de un 95% de mesas que fueron bien, todo estuvo bien controlado. Entonces, el apruebo no llegó a un 40%, ¿no? Por lo tanto, se invirtió el primer resultado que daba a la nueva Constitución la oportunidad, ¿no? Entonces, el mismo electorado que en un principio la aprobó, con posterioridad comprendió que tal vez hizo falta un elemento técnico, que tenía que ver también con una mayor participación de los poderes del Estado, que naturalmente han sido quienes han legislado en el país. Ana María, ¿qué es lo que sucedió en el camino? Porque usted lo acaba de exponer, cómo había actuado la ciudadanía en un primer momento y después cómo fue cambiando, y a partir de lo que pasó el fin de semana, un rechazo que, digamos, ha sido contundente porque el porcentaje es amplio. Digo, está claro que hay una necesidad de una reforma de la Constitución en Chile, pero evidentemente esos puntos que eran los principales generaron, digamos, discrepancias en la ciudadanía, y por eso el resultado. En efecto, tal como usted muy bien explica, esto significó que ciertas ideas que en un principio pudieron tener mayor apertura, luego en el propio desarrollo del texto constitucional, el cual es uno de los más, digamos, que tiene más artículos en el mundo entero, se dice un texto constitucional que tiene alrededor de 100 derechos fundamentales, y que garantizaba de manera muy atractiva derechos sociales como el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda y a las pensiones, que hoy en día se dice las mujeres ganan un 34% más o menos, menos en cuanto a las pensiones se trata que los hombres. Sin embargo, esta redistribución de poder, por ejemplo, entre la capital, ¿no es cierto?, de Santiago y las regiones, y otros aspectos como el incremento también en nuestro Producto Bruto Interno, el cual iba a tener una alza hasta un 14 puntos, esto debido además a la inflación que el propio país hoy en día está sufriendo, creo que permitió a lo mejor que la población se volviera más cautelosa, más reticente, en el sentido de a lo mejor considerar algunos de sus aspectos muy positivos, ¿no? Sí. El Estado social y democrático de derecho, la protección del medio ambiente, y sin embargo la paridad, y sin embargo a la vez tal vez poco realismo en cuanto a su efectiva implementación, y también algunos contenidos que tengan que ser más bien
revisados y nuevamente va a ser conducido este proceso por el Congreso Nacional, es decir, en un nuevo quórum que se permite ahora los cuatro séptimos, ¿no es cierto? Será posible también que se produzca una nueva conducción de un nuevo proceso constituyente en el cual, como digo, haga falta con una mayor presencia este poder del Estado que ha sido el que ha legislado siempre históricamente en nuestro país. Ana María, y le consulto, este proceso o este resultado va a tener grandes consecuencias en el país, entendemos. Y concretamente a nivel de gobierno, ¿cuáles serán los cambios que se producirán a partir de esto? Bueno, también es algo un poco complicado en este momento de poder dar una respuesta completa en el sentido de que es el propio gobierno el que también se ha visto evaluado un poco en su propia gestión, aun cuando esto no es equivalente al propio proceso constituyente, hay una cierta demanda de la ciudadanía de algunos cambios. El gobierno así lo ha recogido y es por ello que hoy, justamente 2 días después del plebiscito, se ha anunciado un cambio de gabinete en algunos ministerios claves, como fue la Secretaría General de Gobierno, el Ministerio del Interior, ¿no es cierto?, el Ministerio de Salud, en los cuales, digamos, van a haber algunos cambios sustantivos con nuevos ministros que otorguen un poco, ministros tal vez más experimentados en el sentido de que han estado gobernando en otros gobiernos de la concertación y que también signifique en este caso nuevamente la conducción institucional se mantiene intacta en todos los gobiernos de Chile. Es decir, igualmente se ha dado un ejemplo de educación cívica en el país donde, sin embargo, a pesar de todas las diferencias, esto se está resolviendo en las urnas, se está resolviendo en un Estado que respeta, digamos, su democracia y también se está dando con un país que está escuchando esta voz de la ciudadanía que requiere nuevamente una revisión y no quedarnos con el texto que ya hemos tenido de la Constitución del 80, sino volverla a revisar. Y en este sentido, entonces, tal vez otro de los análisis que es pertinente hacerse es que justamente la Cámara del Senado, que era una de las propuestas de que desapareciera, ¿no es cierto?, y se reemplazara por una Cámara de Diputados más fuerte, digamos, más robusta y también con un comité de las regiones. Esto, por ejemplo, tampoco fue posible de ser implementado, por lo tanto, hoy en día el propio Senado tendrá que tener también tendrá que ver su propio rol y tratar de darle la relevancia que el propio país ahora está requiriendo de él también en su rol de colegislador. Entonces creo que eso va a ser muy atractivo de ver cómo se va a trabajar. Y otro punto que tal vez es interesante ver es que en el proceso constituyente no respondió a la división clásica de partidos políticos, sino que en el fondo había una mayor presencia de movimientos sociales. Esto, por ejemplo, vuelve a su vez a los cauces anteriores, que significa que los partidos políticos tradicionales tienen nuevamente la oportunidad de demostrar a la ciudadanía esta empatía, ¿no es cierto?, y esta cercanía y volver entonces a tener una legitimación como la tenían antes, me refiero, y volver a tomar en sus manos en esta participación, ¿no es cierto?, a través de estos conductos, como digo, como es la tradición que han tenido estos partidos políticos que siempre han estado, digamos, interviniendo en el Congreso, ¿no es cierto?, y también en los ministerios. Entonces, eso creo que da una nueva oportunidad a la institucionalidad un poco más clásica, más tradicional, pero una autocrítica a su vez. Bueno, vamos, Ana María, vamos a ir a una pausa y por supuesto vamos a seguir hablando de este tema y analizándolo, porque a partir del resultado que se dio en este plebiscito, obviamente son muchos los planteos que tiene que hacerse no solamente el gobierno, sino también incluso la clase política de Chile. Vamos a seguir repasando este tema en el próximo bloque. Les recordamos a la gente que estamos en chat internacional, aquí en el 30 de la TDA. Ya volvemos. Muchas gracias.
en Chat Internacional aquí en el 30 de la TDA y hablamos con Ana María Moure, que es profesora asociada del Departamento de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, justamente analizando lo que ha sucedido hace algunos días nada más en el vecino país. Bueno, y ya hemos hablado un poco de el resultado y las posibles consecuencias. Ahora, ¿cuál es el escenario que nos queda ahora? ¿Cuáles son las posibles propuestas que podría hacer el presidente Boric ante esto? Bueno, la propuesta va a ser, yo creo, a partir de justamente la intervención que el presidente junto al Congreso, ¿no es cierto?, pueda justamente iniciarse paulatinamente este nuevo proceso de análisis, de reforma del propio texto constitucional del año 80, como les decía, a través de justamente una participación activa de la Cámara de Diputados y del Senado de Chile. Yo creo que ese va a ser un principio en el cual tendrán que discutirse todos y cada uno de los capítulos de este proyecto constitucional. Es decir, no es un trabajo en vano, es un trabajo que ya da una base para la cual se pueda trabajar, sobre todo en estos aspectos que igualmente la ciudadanía requiere, digamos, ciertos cambios o soluciones, sobre todo respecto al papel que van a tener las regiones versus, digamos, ¿no es cierto?, una capital donde evidentemente, como en muchos países del mundo, sabemos que es un desafío constante, ¿no?, la descentralización. ¿Cuánto nos descentralizamos? Y además, en un principio también, 13 de los 16 gobernadores regionales manifestaban su apoyo a este proceso. Entonces, hay regiones tan dispares y me refiero de distintas zonas del país como del norte, ¿no es cierto?, con Atacama o Antofagasta, Tarapacá o Coquimbo, hasta el sur del país en Magallanes, que es justamente la región de donde proviene el presidente, Aysén, Los Ríos, y creo que esto va a significar igualmente que no vamos a poder olvidar de este planteamiento que tal vez también causó cierta escepticismo, digamos, que es el concepto de la plurinacionalidad. Sí. El país parece que todavía requiere más tiempo para poder ubicar bien o asimilar este concepto de plurinacionalidad, entendiendo que Chile tiene otras naciones, ¿no es cierto? Y esto tendrá también que ser canalizado, a lo mejor no a través de un sistema de justicia alternativo, que era otro de los puntos que también fue complejo, ¿no?, para poder aprobar este texto, era que el Poder Judicial se iba a transformar, ¿no es cierto?, en poderes judiciales diferenciados dependiendo de a quién atendían bajo este concepto de plurinacionalidad, y por lo tanto los pueblos indígenas iban a tener otro sistema de justicia. Eso, por ejemplo, fue un problema bastante difícil de sortear, al igual que también el tema de el aborto, por ejemplo. Sí. El derecho al aborto fue otro tema muy complejo, en el cual tampoco finalmente se llegó a un consenso, y por lo tanto también los propios movimientos feministas van a tener que, digamos, hacer algunas revisiones, ¿no es cierto?, sobre este tipo de aspectos que quedaron un poco pendientes en esta primera fase. Por lo tanto, como digo, tal vez esta carta pueda ser quizás acortada o pueda ser afinada, y también manteniendo, como les decía, algunos de los órganos clásicos, como también es que el Poder Judicial no tiene un órgano que lo supervisa, como era otra idea de tener un consejo que iba a intervenir en cuanto a los nombramientos de los magistrados del Poder Judicial. Eso también fue algo que no se asimiló tal cual como quería que esta propuesta ser, digamos, implementada. Ana María, me estaba pensando un poco lo que usted plantea y lo que incluso se analizaba internacionalmente. Bueno, mucho se decía que como el texto no estaba teniendo la aprobación de la ciudadanía tal cual había sido redactado,
el gobierno, en caso de que se fuera por el lado de la aprobación, algo que no sucedió, incluso ya estaba pensando en también hacer algunos cambios. Y apuntando un poco a lo que usted reseñaba, que era el tema de este Estado plurinacional e intercultural, que era uno de los objetivos, el tema por ahí del aborto, uno entiende que la sociedad, si bien sabe que es necesario un cambio en la Constitución en Chile, sigue siendo conservadora y se resiste a esos que en muchas partes del mundo se entienden son grandes avances. ¿Se puede leer así? Exactamente, estoy de acuerdo con esa apreciación que usted hace, porque en efecto, esto yo creo que fluctúa. Es decir, el propio país ha estado cambiando, ¿no es cierto?, cada 4 años de gobernantes de distintas tendencias políticas, diversas, ¿no? Como fue el caso de la presidenta Bachelet, el presidente Lagos, el presidente Frei y el presidente Piñera. Y hoy en día es por primera vez también que tenemos un movimiento que escapa un poco también a esa estructura clásica de estos poderes y de estos partidos políticos tradicionales, y es una nueva, digamos, generación de políticos más jóvenes, donde existe también movimiento, yo creo, una mayor apertura de estos partidos políticos más jóvenes, ¿no es cierto?, que son los que forman parte del conglomerado para el que también pertenece, ¿no es cierto?, el presidente, digamos, que pertenece a estos partidos nuevos, Revolución Democrática y otros partidos más también, no quiero nombrarlos todos porque me puedo, digamos, ahí dejar algunos fuera, pero en el fondo esta coalición o esta nueva mayoría que tuvo su época también, ha ido cambiando y mutando, y ha tenido que también entonces reconocer aquello que en el estallido social, por ejemplo, una ciudadanía que estaba molesta, ¿no es cierto?, no utilizó ningún canal tradicional, ¿no es cierto?, no concurrió a los poderes del Estado porque no se sentía representada, y por lo tanto también esta generación de esta cierta violencia con la que también se manifestó en algún tiempo la ciudadanía a partir del año 2019, pienso que a su vez, si bien fuimos a un extremo que fue ese, después la ciudadanía nuevamente se conduce hacia una posición un poco más, claro, yo diría conservadora. Y también esto cambia un poco la división que siempre se ha presentado más bien izquierda-derecha. Yo creo que aquí hubo otro tipo de posicionamiento más transversal. Unió, digamos, posiciones políticas que pueden ir, a lo mejor estar más en contradicción o que no sean más antagónicas, y sin embargo, para este resultado del rechazo, la ciudadanía, yo diría, tomó una posición más o menos parecida, a pesar de esas diferencias. Sin duda. De esas divisiones. Ana María, vamos a ir a una nueva pausa y ya venimos con el último bloque, y podríamos decir casi el cierre de este análisis que estamos haciendo de lo que sucedió en Chile con este plebiscito. Estamos en Chat Internacional en el 30 de la TDA, ya volvemos. Bueno, estamos en Chat Internacional y seguimos hablando del rechazo por parte de la ciudadanía chilena a la reforma constitucional, y el análisis lo hacemos con Ana María Moure, que es profesora asociada del Departamento de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Ana María, ya habiendo analizado los resultados, las posibles consecuencias, le pregunto, para recoger todas justamente las nuevas propuestas, las nuevas exigencias de la ciudadanía, ¿cuál es el proceso, cuáles son los pasos jurídicos institucionales a seguir ahora para hacer una nueva constitución? Bueno, en este momento se tendrá que presentar, ¿no es cierto?, por parte de, siempre el monopolio de la iniciativa legislativa lo tiene el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Y por lo tanto tendrá que surgir una, digamos, coordinación entre los poderes, y va a ser el Congreso con este nuevo, digamos, cumpliendo, ¿no es cierto?, este nuevo quórum de 4 séptimos para poder iniciar este proceso de reforma. Dentro de las cámaras se tendrá que analizar punto por punto
más bien la reforma del texto constitucional vigente, ya que este otro texto, por el momento, a partir del referéndum y de este plebiscito que ha salido rechazado, ya no, este texto no va a poder ser, digamos, implementado, si bien, como les decía, podrá significar una base, a lo mejor una base de referencia para lo que tendrán que discutir, como les indico, en la Cámara de Diputados y en el Senado propiamente tal. Ana María, de acá quiero destacar justamente en base a todo lo que hemos conversado hoy, que vemos como valioso y quizá como un ejemplo el hecho de que se haya decidido hacer cambios políticos, haya trabajado una convención constituyente, la ciudadanía se haya expresado a través de las elecciones y se continúe trabajando los cambios. Es decir, esto de no terminó el proceso, los cambios no terminaron acá, sino que es un proceso de diálogo entre las autoridades públicas, entre la ciudadanía, y a partir de este diálogo es el momento de comenzar en realidad, de seguir trabajando. ¿Usted lo ve así o lo ve como una oportunidad que se ha perdido? Mire, yo no lo veo como una oportunidad que se ha perdido, al contrario, yo pienso que lo mismo que cada gobierno intenta dejar, ¿no es cierto?, un aporte, un determinado legado, todo el proceso democrático a partir de los años 90 en el país igualmente ha significado un avance. Yo creo que también esto ha sido un ejemplo que demuestra que tal vez la instalación de estos cambios requiere un tiempo de maduración, y en esto hay que saber observar bien a la naturaleza. El hecho de que alteramos nosotros al medio ambiente también es porque muchas veces no observamos el ritmo propio de la naturaleza, y eso es lo que tal vez los pueblos indígenas también han dejado bien instalado, esta necesidad de tener respeto por todos los seres que habitan en el planeta, no solamente una visión antropocéntrica del hombre, sino una mirada de mayor respeto hacia todo lo que constituye nuestra biodiversidad, por lo que nosotros vivimos, y por lo tanto se requiere la paciencia de que los ciudadanos, digamos, tendrán que pensar que un proceso en un año, ahora va a ser un proceso más corto, se dice, se tendrá 6 meses para analizar esto, más o menos, ¿no es cierto?, para volver a definir un nuevo texto, pero sin embargo son tiempos cortos si pensamos en todo lo que significó tener esta Constitución prácticamente 40 años, ¿no es cierto? Por eso digo que hay que tener un poco la paciencia para poder dejar que este proceso en sí mismo madure, y cuando el mismo esté listo podremos tener tal vez un texto que represente a la mayoría de la población y que sintamos que, a pesar de nuestras diferencias, estamos en un proceso donde podemos concluir acuerdos comunes. Y yo creo que eso sí ya se ha dejado instalado y es evidente el avance. Es indudable que muchas cosas igualmente son nuevas y no se había tenido la oportunidad de discutir anteriormente, yo creo, de manera tan formal, con una ciudadanía, ¿no es cierto?, que venía de los movimientos sociales, que venía de la calle, y que ese malestar fue conducido a través de este proceso de diálogo que significó este proceso constituyente, entre posiciones que tal vez eran menos escuchadas y que posiciones mayoritariamente escuchadas, como fue el caso de los sectores más bien conservadores o de derecha del país, en cierto modo pudieron experimentar también lo que fue estar en minoría. Y yo creo que ponernos siempre en el zapato del otro es algo positivo. Yo creo que la ciudadanía también lo tiene claro. Todos nos hemos tenido que poner en el lugar un poco del otro. Hemos tenido que entender el punto de vista del otro. Y por eso creo que esto abre la puerta también a otros países en el mundo para ir observando justamente cuál es la verdadera viabilidad de un proyecto como este, ¿no?, que surge de esta paridad y que surge de esta participación netamente ciudadana, y cómo lo equiparamos con la gente que se ha formado por años, ¿no es cierto?, y décadas también, y que tiene, digamos, una formación de jurista, y por lo tanto también el rol y el papel de los juristas, ¿no es cierto?, de los cientistas políticos y todos los asesores que trabajan, ¿no es cierto?, para los poderes del Estado,
también tengan que aportar a la ciudadanía, digamos, y conducir también o aportar en ese elemento que falta también, que es un elemento que tiene que ver con la educación también, con la cualificación que tenga cada uno para poder intervenir en este tipo de proceso. Yo creo que eso también se ha visto ahora claramente reflejado, digamos, que hay que tener una cierta preparación para poder participar en este tipo de proceso. Ana María, nosotros le agradecemos este rato con Chat Internacional, ha sido muy interesante y obviamente, ¿no? Le digo a Anabela que vamos a seguir de cerca el tema porque usted lo decía, los tiempos que se vienen y a ver cómo en definitiva se encamina Chile a una reforma, a un cambio, ¿no? En la Constitución. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia, Anabela, y al programa, a la universidad, y les deseo todo lo mejor, pues, hasta otra oportunidad. Ha sido un agrado compartir esta tarde con ustedes. Será hasta cualquier momento. Así pasaba Ana María Moure, directora de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho, profesora asociada, del Departamento de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, analizando justamente lo que ha sucedido en su país. Y con esto nos despedimos. Nos despedimos hasta el próximo programa. Será hasta la semana que viene.